Por bájate. Buenos días, chicos, chicas. Damos unos minutitos en lo que todos empiezan a integrarse. Todavía faltan varias personas, entonces esperamos unos segunditos, por favor. Muy bien, ya abrí nuestra lista de asistencia. Les recuerdo que con estos ajustes para nuestro periodo, tengo que pasar lista todos los días y esa lista de inmediato se comparte con nuestro coordinador para que esté monitoreando toda esta información, cómo vamos, si alguien llega a tener complicaciones. Esto a mí me parece interesante porque nos va a ayudar a que si alguno de ustedes está batallando con el internet o con la cuenta inclusive, pues que lo podamos resolver. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo día con día para que estén enterados y que de esta manera pues tengan certeza también sobre el porqué de pasar lista todos los días ahora de manera muy detallada, ¿sí? Entonces, voy a pasar como lo hicimos ayer, entonces me van diciendo presente para que yo pueda irlos registrando si son tan amables, ¿sí? Kevin. Erika. Presente. Gracias. Andy. Presente. Sandra. Liliana. Presente. Anaís. Presente. Daniela. Presente, Yesiri. profe. Gracias. Presente. Yairet. Marta. Diana. Presente, profe. Gracias. Keila. Presente. Gracias. Dulce María. Presente. Gracias. Fernanda. Presente. Arturo. Presente. Gracias. Rubí Gisela. Víctor Hugo. Presente. Gracias. Miriam. Dianetsi. Mónica Adriana. Jessica. Presente. Presente, profesor. Perfecto, Jessica, gracias. Dulce Denise. Presente, profe. Gracias. Axel. Víctor. Presente. Gracias. Diana Laura. Presente. Gracias. Iris.
los que van llegando. Kevin ya está por ahí. Sandra ya está. Sandra no puede entrar. No, ya le mandó mensaje porque no puede entrar. Dile que está intentando entrar con la cuenta que no es TDO, por eso la rechaza. Que accese con la cuenta TDO, por favor. Miriam, ¿ya está? Mónica, Adriana, ¿ya está? Presente. Profe, apenas me pude conectar, pero mi cuenta sí es la de, bueno, el correo institucional y no me dejaba entrar. Ya entraste. Entonces, Sí, sí, bueno, me estaba rechazando, no sé por qué. es que si te metes con el Gmail normal, en automático te va a rechazar, es por eso. Entonces, seguramente ahí hubo una complicación. Entonces, hay que revisarlo. Recuerda, Sandra, ingresar siempre con el del dominio TDO para que no tengamos complicación, por favor. Sí, profe. Gracias. Bien, pues ya estamos todos. Ya vamos a Falto yo, comenzar. profe. Presente. ¿Quién eres tú? Iris. Muy bien, gracias. Yo también no dije presente. ¿Quién eres? Dianet, sí. Janet, sí. Gracias, Janet, sí. Venga. Profe, buenos días. Yo también. ¿Quién? Rubí. Rubí. Listo. ¿Quién más me falta de Gracias. los que llegaron? Yo, profe. Axel. A- Listo. Axel. Miriam. ¿Miriam ya está por aquí? No, ¿verdad? Marta, Buenos días, Alicia, ¿ya profe. llegó? Sí, aquí estoy. ¿Quién? Marta, aquí estoy. Marta, perfecto, Marta. Gracias. Sí. Y creo que ya estamos entonces todos. Perfecto. Bueno, Yo, vamos a profe. Profe. Adelante. Yo presente, soy Miriam. Miriam. ¿Qué pasó, Miriam? ¿Estás durmiendo? Sí, no, ¿Estás desayunando? No. Venga. Bueno, ahora sí ya estamos todos. ¿Sí? ¿Cómo les va con este inicio de cursos? Se nos viene muy rápido, ¿verdad? ¿Descansamos qué? ¿Una semana? Un poquito, sí, un poquito más, ¿no? No, una semana, profe. Una semana justamente. Este sistema de cuatrimestres siempre es muy, muy ágil, ¿no? Tenemos 3 periodos en el año, muy pocas vacaciones, pero también eso los ayuda a seguir o a terminar más rápido. ¿No? ¿Sigues trabajando, Dulce? Algunos de ustedes trabajaban en restaurantes, me comentaron, ¿verdad? Y con estos cambios pararon. Sí. Bueno, Creo pues que el hay único que sigue trabajando es Kevin. ¿Él sí? Bueno, profe, es que se hicieron un nuevo decreto y nada más dijeron que iba a ser comida para llevar. Obviamente que pues, Ya. tuvo que cambiar sus estrategias de cada lugar. Algunos sí cerraron y Ajá. algunos sí siguen trabajando en comida para llevar. Ujú. ¿Y ustedes estaban en qué? En servicio. Y ahí es donde está difícil. Si están en cocina, sí se mantendrían, ¿verdad? Pues algo así, bueno, cada lugar, yo no, en mi caso, Ajá. están viendo uy, cómo podrían ser, bueno, nosotros nos están mandando para, un poco así como para llevar, son llamadas y nosotros vamos a dejar el pedido. Ah, pues cuídense, por favor, porque aún así todavía hay cierto riesgo cuando se ponen en contacto con otras personas. Cuídense, por favor, chicos. Y bueno, es bien importante pues seguir teniendo ingresos porque la escuela también requiere pago y todo eso. Escuché que les iban a hacer algunos descuentos, ¿no? Nada Para... más nos hicieron el 10% No, de nos descuento. hicieron. ¿Cuánto? 10%. El 10. 10%. Ok. Bueno, pues ojalá que se pudiera revisar y que aumentara ese descuento.
para que ustedes No también no batallen. quieren, profe. ¿Ya hicieron solicitud? Sí, de hecho hasta nos ignoran porque les mandamos mensajes y ni siquiera en visto nos dejan. ¿En serio tanto así? Sí, Sí. Y Bueno. todavía, bueno, yo que deposité, porque el cajero no quería dar monedas, tuve que depositar pues 850. Y apenas un poquito antes de que iniciara el periodo de colegiatura, me marcaron, bueno, Ciclali me marcó y dijo que si podía, que tenía un recargo de 5 pesos, que si podía depositarlo en mi siguiente colegiatura, porque si no iba a generarme un Recargos. recargo. Ya, pues le hubieras hecho una Muchas transferencia gracias. con 5 pesotes para que no sufriera. Esperemos que termine pronto esto y que ya podamos estar pues cara a cara para que no batallemos, no suframos y nos pueda ir pues lo mejor posible, ¿no, chicos? Hay que echarle ganas. Acuérdense que esto pues al final el beneficio es para cada uno de nosotros y todo lo que aprendamos pues nos va a permitir generar mejores condiciones posteriormente, ¿no? Entonces hay que seguir echándole muchas ganas, por favor. Y si en algo yo puedo pues ayudarles con comentar o pasar algún comentario con la coordinación, sin duda, sin problema, díganme y yo pues haré lo que está a mi alcance, por favor. Ujú. sí, profe, gracias. De nada. Bien, chicos, pues bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Hoy quiero, nuestra materia es administración hotelera, hotelera 3, ¿sí? Ustedes ya llevaron dos materias previamente, ¿sí? Administración hotelera 1, administración hotelera 2. A ver, dejen, no sé por qué no me quiere abrir la pantalla. Es que ahora cambié de navegador y entonces ahí está batallando un poquito. Ok, denme un segundo. A ver, ahora sí. Esperemos que todo una ventana. Ahí está. Bien, entonces les decía, la intención de nuestra sesión de hoy, ustedes saben que siempre que trabajamos, a mí me gusta pues dar un contexto general, ¿no? Para que ustedes puedan estar, ¿cómo explicarlo? Pues estemos en una misma sintonía, que estemos en una misma categoría, ¿sí? Y que todos podamos tener pues el mismo desempeño, ¿no? Entonces, recuerden que siempre que trabajamos, lo que yo busco hacer es que de alguna manera, pues entonces estemos equilibrados en la información que vamos a manejar. Entonces, por esa razón, hoy lo que quiero hacer es que revisemos un poquito de todo esto que significa la cuestión correspondiente a la hotelería, pero vista desde el rol que funge en el sistema turístico, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo podamos tener claro para que ustedes puedan revisar las bases o por qué es importante hacer un análisis de este tipo. No sé qué está sucediendo. Espero que ahí está, perfecto, ahora sí. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar con estas cuestiones. Bien, es nuestra semana 1, nuestra primera sesión de la materia. Acuérdense que ayer nos encontramos y dimos toda la explicación de lo referente a nuestra evaluación, lo que íbamos a tomar en cuenta, asimismo cuáles son algunas pues, de las actividades fundamentales en las que nos basaremos. Este programa o este plan de trabajo está sustentado en 3 temas básicos, 3 unidades fundamentales. El primero de ellos es el que tiene que ver con el departamento de teléfonos, ¿sí?
que habitualmente, pues bueno, es un contacto muy cercano con los clientes, desde la parte de la reserva hasta la parte del servicio ya dentro del espacio, dentro del hotel, ¿no? Revisaremos también el departamento de caja, que es muy importante porque ahí vamos a manejar, recibir todo lo correspondiente a recursos económicos y a partir de ahí tener la certeza de un cierre de un día laborable. Entonces, es importante que lo revisemos. Aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya han hecho estos arqueos de caja, estas cuestiones del formato de registro, de ingresos, de solicitudes, de servicios para el cliente? ¿Ya lo practicaron en las materias de administración hotelera previa? Chicos, chicas. No del todo. Ok. Bueno, entonces yo quiero que entremos también a esta cuestión de hacer números. Es muy sencillo. Hay que seguir únicamente pues cálculos matemáticos base, como serían sumas, restas, multiplicaciones, y todo está sustentado pues en el tipo de servicio, en la ocupación que utiliza el cliente, ¿sí? El tipo de habitación, los servicios adicionales que se van incluyendo y que ustedes puedan tener esta práctica para poder generar estos cortes, arqueos, etcétera, que al final es una de las actividades que cualquier hotel debe realizar, ¿sí? Entonces lo vamos a ir revisando. Y la última unidad tiene que ver con el departamento de ama de llaves. El departamento de ama de llaves en muchas ocasiones en la hotelería no se le da el peso que representa. El departamento de ama de llaves tiene que ver muchísimo con el correcto desempeño del hotel porque, primero, tiene en un estado correcto los espacios donde el turista va a alojarse y otra, es un ejercicio también de monitoreo, de revisión, de seguridad inclusive de todos los espacios con los que cuenta un hotel. Entonces, entraremos también de lleno al departamento de ama de llaves para que ustedes se familiaricen con todo, cuáles son las claves que ellas utilizan, cuáles son los formatos que normalmente están levantando. Todo esto importante porque seguramente ustedes cuando comiencen a elaborar, algunos se decantarán por la hotelería y muchas de estas cuestiones las tienen que manejar, ¿sale? No importa si tú eres o estás encargado del área de recepción, si estás encargado de la gerencia, etcétera, tú debes conocer estos formatos, esta operación del departamento, porque si llega a haber una complicación, tú tengas la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso lo vamos a manejar y específicamente vamos a trabajar fuertemente sobre el departamento de ama de llaves. Bien, para poder empezar y para poder dar pues toda la certeza a esto que nosotros estamos revisando, lo que yo quiero presentarles primero es esta introducción y esta justificación del por qué tendríamos que hablar o por qué tendríamos que entender el rol que juega la hotelería. Si ustedes recuerdan, yo les he comentado hace algunos meses que a mí me parece que nuestro programa de la universidad está muy enfocado al turismo convencional, que son hoteles, playas, restaurantes, ¿sí? Que esté enfocado o este enfoque sea más al turismo convencional, no quiere decir que nosotros no hagamos un análisis más extenso, más científico de lo que significa el turismo. Entonces, por eso me voy a regresar un poquito a cuestiones que ustedes en sus materias de introducción al turismo seguramente debieron conocer. También cuando hablamos de geografía turística, yo se los platiqué muy rápido porque tomamos un elemento que fue esta cuestión de los atractivos, ¿sí? Inclusive los clasificamos, hicimos una dinámica donde tomábamos en cuenta de acuerdo a fotografías cuál era la clasificación a la que pertenecía cada uno de los atractivos, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder con la hotelería, por eso me voy al análisis sistémico, ¿sí? Y también quiero que en este proceso que vamos haciendo entendamos al hotel no solo en los centros, en los grandes centros turísticos, en los grandes centros de playa, en los grandes espacios, sí, planificados, sino que también en los pequeños hoteles, en los pequeños centros de alojamiento, que a lo mejor no son de 5 estrellas, ¿sí?, pero que ofrecen el servicio de hospedaje para el cliente. Entonces, también hay que entenderlos y pensarlos bajo la perspectiva de la administración hotelera.
dando este parámetro, a lo que quiero comenzar a trabajar es esto del sistema. ¿Han escuchado la palabra sistema? La palabra sistema no es única del turismo, sino que normalmente lo utilizamos en el lenguaje cotidiano de las personas, ¿no? Inclusive hablamos de un sistema político, de un sistema educativo, y si lo llevamos a la salud, también hablamos de sistemas, ¿no? Está el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Todos estos elementos o todos estos factores del sistema hacen que un ente, ¿sí?, pueda funcionar. Por eso entonces también tenemos que hacer el entendimiento del sistema desde la parte del turismo, porque si no lo leemos, no lo manejamos, seguramente el turismo no tendrá buenos resultados, ¿sí? Desde la definición etimológica, lo que quiere decir, perdón, epistemológica, vamos a entender que un sistema es un conjunto de elementos, ¿sí?, que tienen una relación estrecha y sobre todo que están coordinados. Es decir, uno no puede dejar de trabajar si el otro no le comparte su labor, ¿sí? Es decir, la suma de cada uno de estos elementos va a dar el todo. Por eso es importante hablar del sistema, ¿sí? Cuando estos elementos que se interrelacionan y se coordinan pueden conformar un todo organizado y unificado, lo que va a dar como resultado es que podamos conseguir objetivos, ¿sale? Entonces, el turismo tendremos que analizarlo así, con esta suma de elementos, 5 elementos normalmente son los que tomamos en cuenta, y cada uno de ellos juega un rol fundamental, del cual si llegara a desaparecer del sistema, pone en riesgo el logro de los objetivos, puede colapsar inclusive ese sistema, ¿sí? En el sistema turístico lo que vamos a identificar son elementos donde muchos de ellos tienen una interacción y son elementos intrínsecos, es decir, son o dependen prácticamente del turismo nada más. Hay algunos complementarios que serían extrínsecos, ahorita se los explico, pero en su mayoría el análisis del sistema son elementos que únicamente están dedicados hacia el turismo, ¿sí? Y la parte final dice que también hay algunos elementos extrínsecos, que quiere decir que no solo dependen del turismo, ¿sí?, que no solo son para el turismo, son para la sociedad en general, pero que de alguna manera indirectamente benefician también al turismo. Entonces, esa es la importancia de entender al turismo como un sistema. Les presento aquí este diagrama, esta pues estructura sistémica que ya hemos revisado y que lo platicamos hace algunas semanas en nuestra clase de geografía, pero también decía, es importante tomarlo en cuenta para explicar al sistema y la participación de la hotelería en ese sistema. El modelo de sistema, este es el propuesto por Sergio Molina, aplicable a México 100%. Sergio Molina es un autor que tiene desde los 80s dando aportaciones científicas, técnicas al turismo, y él nos propone este análisis sistémico del turismo, ¿sí? Dice que va a contar con 5 elementos. El primero de ellos es la comunidad. Ustedes recuerdan, aquí es donde hicimos referencia a la geografía turística, dijimos, la comunidad va a ser el sitio, ¿sí?, donde se van a presentar tanto recursos como atractivos, ¿sí? Estos recursos o atractivos son de valor y representatividad para que en algún momento, desde el otro extremo, un turista decida moverse para conocerlos, ¿sí?, gastar sus recursos económicos y dedicar un lapso de su tiempo para poder estar en contacto con estos atractivos. Entonces, estos serían los elementos iniciales. Una comunidad, ¿sí?, es decir, un sitio, un destino turístico, donde lo que vamos a encontrar ahí son atractivos y recursos. Del otro lado, hasta la derecha, si se dan cuenta, hay una brecha entre ambos. Está el turista, que es este individuo que lo que busca o lo que pretende hacer es, de acuerdo a sus necesidades, que pueden ser tanto de recreación como de negocios, de salud, familiar, etcétera, busca, en cierta manera, satisfacer esas necesidades. Para satisfacer esas necesidades, lo que tendría que hacer el turista es moverse, ¿sale? Moverse de esta zona, ¿sí?, de su lugar de residencia habitual, y moverse hasta la comunidad receptora, ¿sale? Siempre y cuando, chicos, esta comunidad receptora cuente con los recursos
con los atractivos suficientes y necesarios. ¿Sale? Entonces, ahí es donde comienza la interacción entre ambos, entre cada uno de ellos. La comunidad no puede funcionar en el turismo si no hay turistas, y el turista no puede participar en el turismo si no hay recursos atractivos de una comunidad. Entonces, esa sería una premisa básica y una premisa lógica. Así es como empezó la historia del turismo. La gente se movía a algunos sitios con la intención de conocer los recursos con los que contaba. Tal vez no eran todavía manejadas esta terminología de turista, pero sí había un desplazamiento. Conforme avanzó el tiempo, se fue o se comenzó a dar toda esta terminología ya que manejamos hasta el día de hoy, ¿sí? De la comunidad, me gustaría preguntarles si se acuerdan cuál es la clasificación de atractivos que nosotros explicamos, ¿sí?, en las sesiones de geografía. Dijimos que había 5 categorías de atractivos turísticos. ¿Alguien me las puede recordar? Si no son todas, al menos las que ustedes tengan en la mente para que las podamos ir retomando. ¿Alguno de ustedes quisiera comentarme esta cuestión? ¿Cuáles serían la clasificación que revisamos sobre los atractivos turísticos de una comunidad, por favor? Una de ellas no era el folclore. Una de ellas era el folclore, excelente, tienes toda la razón. Entonces ya llevamos una. Los atractivos culturales. Perfecto, las manifestaciones culturales, muy bien, Yatsiri, vamos 2. La religión. Sandra nos dice que la cuestión correspondiente a los sitios naturales, perfecto, vamos 3. La religión, profe. La religión, acuérdate que entraba en manifestaciones culturales, ¿sale? Entonces, era parte de esa categoría. Vamos 3, nos faltan 2 nada más, chicos. Vamos, acuérdense. Profe, Excelente. Los acontecimientos programados, vamos 4. Y nos falta una más, chicos. Las realizaciones técnicas. Las realizaciones técnicas científicas contemporáneas. Esas serían las 5 categorías. Muy bien, excelente. Qué bueno que lo ubican. Esto es básico, ¿no? Porque siendo estudiosos del turismo, tendremos que entender o debemos entender cómo es que se clasifican los atractivos, ¿sale? Cada uno tiene peso, cada uno puede ser llamativo para el turista. Muy bien. Del otro lado, entonces, repito, está el turista. Este turista también tiene varias caras. Acuérdense que hay de la demanda, que en este caso era el turista, también hay una tipología, ¿no? Hay personas que viajan al destino y que es entrada por salida, ¿sí? Sería un visitante de mediodía que lo que hace es llegar al sitio, pasar un cierto número de horas, posiblemente comer, pero no pernocta y regresa a su sitio. El turista lo que hace es que al menos pernocta un tiempo, ¿sí? Una noche, duerme fuera de su lugar de origen y se queda en la comunidad. Entonces, eso también hay que manejarlo. Debido a estas situaciones, ahí es donde va a entrar la hotelería. Cuando hay personas que viajan desde su lugar de origen a una comunidad distinta y tienen la intención de pernoctar, debido a que no conocen ese sitio, de que no tienen relación posiblemente con algunos individuos de ese lugar, buscan un espacio donde ellos puedan pernoctar, donde puedan estar cómodos, estar tranquilos y puedan disfrutar, pues a lo mejor, de muchas de las situaciones que habitualmente tienen en casa. Entonces, ahí es donde empieza a darse o a presentarse el rol de la hotelería, ¿sí? Y la hotelería, ya desde la perspectiva que nosotros manejamos de análisis, entraría en la estructura. En este elemento que une al turista con la comunidad es donde vamos a encontrar la participación de la hotelería. La estructura turística serían todas las organizaciones, empresas que se dedican específicamente para atender y satisfacer las necesidades de un turista, ¿sale? ¿Cuáles serían estas necesidades de un turista cuando se mueve de su sitio de residencia habitual a una comunidad que no conoce? ¿Cuáles serían las necesidades, chicos? Alimentación. Ok, entonces Alimentación. una es de alimentación. Hospedaje. Muy bien.
hoteles de Transporte. hospedaje. ¿Qué otra más nos falta? Transporte. Transporte. Transporte también. ¿Qué más? Guías turísticos. Puede ser esta cuestión de la información. Muy bien, excelente, Yatsi. También Y los pueden guías. ser los bancos. Los bancos, ok. Esto que tú nos dices es bien importante, aunque ahí hay que mencionar que los servicios bancarios no necesariamente son de la estructura turística. ¿Por qué? No son creados únicamente para atender al turista, es para la población en general de un sitio, pero también pertenecen. Ahorita explicamos en qué categoría estarían, ¿sale? Entonces, pero sí juegan un rol interesante. Partiendo de esto, entonces, la estructura turística va a tener varias caras, varias aristas, y ahí vamos a encontrar una tipología de empresas, ¿sí? Ahí es donde va a entrar el alojamiento, el hospedaje, y es donde entraría la hotelería. Va a ser esta opción que tiene el visitante para sentirse cómodo, para poder descansar, para poder pernoctar lejos de su lugar de origen, ¿sí? Entonces, este fenómeno, ¿sí?, de tener que estar o habitar o dormir fuera de casa requiere de prestadores de servicios que cumplan con todas las características, regulaciones y sobre todo que ayuden a que este turista pueda estar satisfecho, ¿sí? Nuestro fenómeno de estudio entonces para esta materia es esta cuestión, el hospedaje, ¿vale? Y ahorita lo iremos explicando a detalle. Los otros elementos, como bien decían hace un rato, nos comentaban, los bancos van a pertenecer al aspecto de la infraestructura. ¿Por qué? La infraestructura son todos estos servicios, ¿sí?, con los que cuenta una comunidad receptora y que ellos habitualmente pueden complementar lo que hace la estructura, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? En una comunidad debe haber carreteras de acceso, movimiento, debe haber terminales de transporte, ya sean aéreas, terrestres, etcétera. Debe haber bancos, como ustedes bien decían, debe haber seguridad, debe haber servicios de salud. Ellos no son creados para el turista, sino son creados para la comunidad, pero de alguna manera estos servicios de infraestructura básica también van a poder ayudar al turista a tener un proceso más satisfactorio en el territorio, ¿sale? Entonces, el cajero lo utilizamos todos, o los bancos lo utilizamos todos los que vivimos en la comunidad, pero también, como el ejemplo de Puebla, aquí en Puebla todos utilizamos los cajeros de los diferentes bancos, pero si viene un turista y él requiere dinero, pues entonces va a ir a un banco, va a retirar y aprovecha también este elemento, que es de la infraestructura, que es creado para la comunidad, pero que de alguna manera indirecta beneficia también a nuestros turistas. Entonces, eso es importante que lo podamos ir dejando claro y que lo entendamos. Y el último punto es lo que corresponde a la superestructura. La superestructura sería todos estos elementos generalmente públicos que lo que hacen es regular el turismo, es decir, crean leyes, crean reglas, crean normas a través de las cuales yo puedo y yo tendría que acatar para poder operar dentro del sistema, ¿sale? Entonces, los hoteles, de acuerdo a lo que hace la superestructura, las instituciones públicas generalmente que regulan el turismo, estas leyes que ellos generan, reglamentos y normas, las empresas de hospedaje lo que van a hacer es tener que seguir las instrucciones que nos dice la superestructura, ¿sale? Si yo no conozco estas regulaciones, pues a lo mejor echo a andar mi negocio de hospedaje y cuando llegue la supervisión gubernamental va a darse cuenta que estoy incumpliendo y voy a correr el riesgo de que me clausure y que a lo mejor, pues de cierta manera, no puedo, ¿sí? O no voy a poder resolver las necesidades del cliente y voy a estar fuera de la ley. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta y trabajarlo para poder avanzar y poder sustentar toda esta información, ¿sí? Déjenme leer aquí algunos mensajes que me están llegando. Dime, Dianet, ¿sí? Cuando vas a algún país y quieres hacer el cambio de moneda por la del país, Uh-huh. ¿es necesario ir a fuerza a un banco o hay como que casas específicas como de intercambio de monedas? Fíjate, esta cuestión, esto sí es algo que está muy vinculado con el turismo, que serían las casas de cambio.
La primera opción que tenemos es ir posiblemente a un banco, ¿sale? Pero normalmente los bancos puede que no tengan todas las monedas, porque se van a basar en las monedas internacionales de mayor, ¿cómo decirlo? Pues de mayor uso, puede ser el euro o el dólar, y a lo mejor si alguien viene de China y trae yens, pues posiblemente no haya. Entonces se crean empresas especializadas en el tipo de cambio, que generalmente van a ser casas de cambio, donde tú vas, te manejan un precio en específico y van a recibir monedas de diferentes nacionalidades. No se limitan únicamente a las de uso corriente. Cuando platicamos esta cuestión del intercambio de moneda, ustedes recordarán que yo les decía que las casas de cambio en el aeropuerto de la Ciudad de México son una de las mejores opciones porque te da buen precio, ¿sí? De compra, ¿sí? Entonces, la recomendación sería, si ustedes viajan a otro país, traten de hacer esos cambios en los aeropuertos, ¿sí? Porque hay una tarifa mucho más accesible en cuanto al valor de tu moneda y la moneda corriente. Los bancos en muchas ocasiones suben un poco más ese precio o ese valor de compra y de venta, y entonces puede que obtengamos menor dinero de lo que podríamos manejar con una casa de cambio, ¿sale? Entonces son las dos opciones, tanto los bancos como la casa de cambio. Por la especialización, recomendaríamos que si eres un turista, vayas a la casa de cambio a poder hacer estos cambios de moneda, por favor. Aquí sigo leyendo otro mensaje, denme un segundo. No, Andy, la superestructura es intrínseco, la superestructura es todas estas instituciones que regulan el turismo. Aquí tendríamos que decir que está la Sectur, que está el Consejo de Turismo, que está Fonatur, que está la Secretaría del Medio Ambiente, que también está la Dirección de Turismo. Todas estas dependencias están creadas para regular el turismo. Entonces son intrínsecos. Los extrínsecos sería la infraestructura. ¿Por qué? Por lo que decíamos hace un ratito. Todo lo que incluye la infraestructura no es para el turismo en específico, pero de alguna manera indirecta beneficia a que el turismo se pueda presentar. Entonces, el aspecto extrínseco es lo que corresponde a la infraestructura, por favor, ¿sí? Repito, es extrínseco porque no está creado solo para el turismo, sino está creado para la población en general de la comunidad. Esa comunidad lo utiliza prácticamente en su forma de vida. Entonces, yo no puedo, ¿sí? Suspenderlo. Imagínense que dijeran, híjole, como en este lugar no hay turistas, pues vamos a cerrar los bancos. No, no, no. Los bancos los utiliza la empresa, ¿sale? Los utiliza, perdón, la comunidad lo utiliza, y entonces por eso es importante que yo pueda determinar, ¿sí? Y entender que ellos deben funcionar a pesar de que no existan turistas en esa comunidad, ¿sí? Ese sería el elemento extrínseco. Gracias, Andy. Bien, y entonces, después de dejar este panorama, de entender este panorama, de explicar cómo es que funciona el sistema y por qué es tan importante cada uno de los elementos que lo integran, lo que nos toca revisar ahora sí ya es enfocarnos a la estructura turística, es decir, todas las empresas que están creadas para atender al visitante o a el turista. Esas serían los elementos correspondientes a la estructura. Todas las empresas, toda la tipología de empresas que se encargan de atender, ¿sí? Y cuidar al turista. Bien, voy a dar unas últimas afirmaciones, terminaría con esta diapositiva la cuestión del sistema y me gustaría escucharlo si tienen alguna duda, algún comentario. Entonces, fíjense, esto es bien importante. Yo puedo ver al sistema desde una perspectiva macro. ¿A qué me refiero? Puedo entender que en el mundo, a nivel mundial, hay un sistema turístico, ¿sale? Y puedo hacer una lectura, un conocimiento, un entendimiento. Pero así como hago una lectura del turismo a nivel internacional, también puedo hacerlo desde la perspectiva micro. Si yo vivo, por ejemplo, en San Pedro Cholula va a tener su propio sistema turístico. Entonces, yo tengo que analizarlo, yo tengo que manejarlo y me permite conocer esta perspectiva, ¿sí? También, el sistema, gracias a esta
delimitación de elementos y esta relación normalmente lo que permite es que haya una retroalimentación. Observo qué es lo que sucede. Si algo no sale correcto, la retroalimentación me permite generar propuestas para que en las siguientes ocasiones o en las siguientes situaciones yo pueda obtener ahora sí resultados correctos. La retroalimentación es un factor que va a apoyar a la mejora continua. Si ustedes recuerdan la cuestión correspondiente a la administración, acuérdense que hay un proceso administrativo de 4 etapas que es planeación, organización, dirección y control. Este proceso administrativo normalmente se vio hace mucho tiempo como algo cerrado, ¿sale? Es decir, un círculo. Y si lo vemos desde la perspectiva de la retroalimentación, el sistema ya no es un círculo cerrado, sino que tiene que ser como un caracol. Es decir, si planeé, desarrollé todo el proceso y cuando llego a la etapa de control no me salen bien las cosas, lo que hago es repetir el proceso y entonces va a ser prácticamente interminable. Lo mismo tendría que pasar con el sistema turístico. Si alguno de los elementos que yo identifiqué no da los resultados esperados o no da los resultados que se habían planteado, lo que me toca es retroalimentarlo, es decir, dar nuevas propuestas para que esto pueda mejorarse y alcancemos resultados que pueden ser aún más positivos todavía. Y la última, el sistema también permite integrar el resto de enfoques del turismo. Aquí hay 2 enfoques más sobre el turismo, es decir, 2 maneras en las que se ha entendido el turismo antes que sistema. ¿Alguien recuerda cuáles son los otros enfoques que se les ha dado al turismo además del sistema? Chicos, ¿cuáles serían los otros 2 enfoques que se le ha dado al turismo previamente a entenderlo como un sistema? ¿Alguien se acuerda? No recuerdo. Ok. A quien me diga estos 2 enfoques, le voy a poner medio punto para su examen del primer parcial. ¿Cuáles son los 2 enfoques que se han utilizado además del de sistema turístico? Profe, no sé si esté bien, pero también es importante porque el sistema económico, ya que es bueno, ayuda a desarrollar el país como tal, ¿no? ¿El sistema económico? Sí, según yo. Ok. Como me lo planteas, serían 2 cosas independientes. Uno sería el sistema turístico y otro el sistema turístico. No sería un enfoque adicional de entender al turismo. Claro, van a estar relacionados porque la economía o el turismo aporta a la economía de un país, ¿sale? Pero no meramente así, ¿ok? ¿Alguien más, chicos? ¿Algún otro identifica? ¿Sí? ¿No eran el sistema social y el sistema físico? El sistema social y el sistema físico. Regional. A ver, Dulce, explícanos cómo sería muy rápidamente. Bueno, el físico, bueno, sería, bueno, todo lo que es los lugares, como tal, bueno, sí, el lugar, y social sería pues toda la gente que vive en ese lugar. Es que no me acuerdo bien. Así como nos lo planteas, esto del físico, el lugar, sería lo que hemos analizado de la comunidad receptora. Y la parte social, ahí lo vamos a tomar, puede ser representativo, aunque no es el enfoque de sistema, ¿sí? Anteriormente al turismo, se van a acordar, se los dijeron, se le entendía, o hubo 2 enfoques previos. El primer enfoque fue el enfoque de industria turística. No sé si lo han escuchado. Mucha gente por, ¿qué será? Unas 3 décadas, desde los 50 hasta los 80, entendía el turismo, no menos, hasta los 70. Entendió al turismo como una industria. Decían que era la industria turística. ¿Este enfoque a qué se refería? Decía
que lo más importante en este proceso era producir algo, en este caso un servicio. Y por ese servicio la gente iba a generar recursos. Dianetsi nos decía, sí era Dianetsi, creo que sí, nos decía hace un ratito el enfoque o la cuestión del sistema económico. Cuando se ve el turismo como industria o la industria turística, lo que se persiguió fundamentalmente es que era un fenómeno o era era importante económicamente, ¿sale? Cuando hablamos de industria turística, ese enfoque lo que nos decía es genera dinero, genera dinero, genera dinero, haz dinero con el turismo, ¿sale? Ese fue el primer enfoque que se le dio. ¿Cuál fue el resultado? Que muchos sitios, muchos destinos turísticos tuvieron impactos negativos, ¿sí? Tanto medioambientales como sociales y hasta económicos, ¿eh? Como decía, produce y genera dinero, la gente se estaba centrando exclusivamente en eso y hubo condiciones muy difíciles, ¿sí? El segundo enfoque que se le dio al turismo posterior al de industria fue el que llamamos fenómeno social, y lo decía un poquito ahí Dulce. Fenómeno social, ¿por qué? Porque entiende que como aquí no estamos generando o no tenemos instalaciones industriales, anteriormente había un error, se le llamaba industria cuando no teníamos ni chimeneas ni estas cuestiones, cuando le damos el término de fenómeno social, significa que como yo trabajo con los individuos o trabajo entre individuos, ¿sí? Lo que más me importa a mí es atender el factor persona a persona. ¿Sale? Fíjense, ahí hubo un cambio. Ya no se centraba solo en lo económico, sino se centraba más en entender, ¿sí? El rol que juega cada individuo, las necesidades que tiene cada individuo y cómo es que el turismo puede ayudar a que se satisfagan dichas necesidades, ¿sí? Estos dos enfoques se quedaban cortos. Uno, el de la industria turística, iba más a lo económico, más a la producción. El enfoque social o el enfoque de fenómeno social iba más a la interacción de los individuos entre comunidad receptora y turista. Y entonces por eso nace el de sistema. El de sistema toma todo en cuenta. La interacción entre comunidad y turista, pero también la parte de la generación de servicios, la regulación y los servicios complementarios. Entonces, por eso así evolucionamos. Pasamos de una industria turística, pasamos a un fenómeno social, que fue el segundo enfoque, y el último es el enfoque correspondiente a sistema turístico. Este sistema turístico es el más aceptado, es el más relevante, es el más importante y generalmente va a ser el que en la actualidad normalmente se determina o se establece para operar un proyecto turístico, una empresa turística y tal cual un destino turístico, ¿sale? Entonces, por eso es importante que ustedes lo conozcan. ¿Algún comentario sobre el sistema? ¿Alguna duda sobre cómo opera, sobre los elementos que participan? ¿Algo que quieran agregar, chicos, sobre esta cuestión del sistema? ¿Alguno? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por favor. Voy leyendo mensajes. Lo que decíamos referente al fenómeno social, como dices Janetsi, sí es algo sociológico, ¿sí? Algo que trata de entender únicamente la relación entre comunidad y turista. Entonces también era corto, solamente iba por estas relaciones personales. Y por eso el sistema incluye todo, incluye tanto la parte de la producción, al mismo tiempo las relaciones turista-comunidad, al mismo tiempo la prestación de los servicios. Por eso es el más aceptado. Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Algún comentario, alguna duda sobre estas cuestiones de lo correspondiente al sistema turístico, si son tan amables? Entonces, los dos enfoques serían económicos y social. Si lo traducimos así a palabras muy sencillitas, el enfoque industrial, el de industria turística, sí tiene una perspectiva más económica. El enfoque de fenómeno social tiene una perspectiva más social. Y finalmente, el enfoque de sistema turístico tiene una perspectiva integral. ¿A qué me refiero con integral? Que toca tanto lo económico, social y también ahora incluye la cuestión medioambiental. Entonces son 3 enfoques, ¿no, profe? Son 3 enfoques. Que sería pues el sociológico De hecho, profe, y el económico
¿Y cuál es el otro? De El último fenómeno. sería el integral. No vamos a manejarlo así nada más como económico, sociológico, integral, sino lo vamos a manejar como lo decía hace un ratito. Primer enfoque de industria turística, ¿sale? Que Ok. el significado o su premisa principal es el factor económico. El segundo enfoque es el fenómeno social turístico, cuyo enfoque principal o cuya premisa principal es las relaciones sociales o lo sociológico. Y el tercer enfoque es el sistema turístico, cuya premisa principal es la cuestión de ser integral, tocar tanto lo económico, social y lo medioambiental. No sé si me explico, Dianetsi. Sí, sí, ya entendí ahora sí. Venga, ¿vale? Gracias. ¿Alguien más ¿Profe? quería? Sí, Ajá, dime. yo, Andy. Dime, Andy. De un comentario acerca de lo del integral que estaba diciendo que también toca lo de el medio ambiente. Ujú. Estaba yo viendo que ya hay una licenciatura en desarrollo sustentable y ecoturismo. Excelente. Sí, sí, sí. Y suena muy interesante, de hecho. No sé si ustedes recordarán que yo les platicaba también durante nuestra materia de geografía que el turismo ha evolucionado mucho, ¿sí? Ustedes en las materias de introducción al turismo seguramente vieron esta cronología que ha tenido el turismo. Hablar de turismo es desde la época antigua, ¿no? Pero ya entendiendo al turismo moderno, la época contemporánea, podemos hablar por ahí de la década de los 50 como el punto fuerte para el turismo moderno. Entonces, en la época de los 50 la percepción que se tenía del turismo era algo masivo, ¿sí? Donde normalmente los sitios que se visitaban eran playas, había grandes complejos, instalaciones con muchísimas habitaciones y eso generaba un turismo llamado masivo. Eso se mantuvo por varios años, se mantuvo hasta los 90. Estudiosos del turismo, empresarios del turismo se dieron cuenta que manejar esta forma del turismo masivo, de seguir llevando tantas personas a las playas con tanta contaminación, que utilizaran tantas habitaciones y el consumo de agua, de energía eléctrica, podría ser peligroso, no solo para el turismo, sino para generar en general la vida de las personas. Entonces, a partir de los 90 nace una nueva propuesta de turismo, este que vamos a llamar turismo alternativo. Fue evolucionando y ahora se conoce como turismo de naturaleza, donde lo que principalmente se establece y se prioriza es lo que tú decías hace un ratito, Andy, que se cuide el medio ambiente. Sigo haciendo turismo, pero mi intención ya no es explotar los recursos, sino manejarlos adecuadamente, ¿sí? Identificarlos, crear estrategias para su conservación y sobre todo que la gente cuando visita un sitio no genere pérdidas, en el buen sentido de la palabra, pérdidas en el medio ambiente, ¿sale? Es decir, que no ponga en riesgo lo que existe en la comunidad. Y es algo muy lógico, porque antes lo que pasaba es, vengan turistas, traigan dinero, no importa que se acaben las playas, no importa que contaminen, mientras dejen dinero, perfecto. Y la gente que vive en esa comunidad, después de que los turistas se van o se iban con esta propuesta del turismo convencional o de masas, ¿qué pasaba? Pues tenían muchos daños, mucha basura, decíamos, disponibilidad de agua a veces ya no había para las comunidades locales. Y lo que busca esta cuestión de desarrollo sustentable y ecoturismo es, sí haz ejercicios turísticos, pero preocúpate porque los recursos naturales no se agoten y si viene un turista, los disfrute, los aproveche, pero no ponga en riesgo esa disponibilidad de recursos para la gente que vive en la comunidad. Entonces, por eso se están creando estas maestrías, estas licenciaturas con nuevos enfoques del turismo. Yo les platicaba que mi experiencia principalmente la he hecho en el turismo de naturaleza. Hay hospedajes, hay hoteles también, pero que inclusive la construcción, la tecnología que utilizan se preocupa mucho por el medio ambiente. Algo que en los hoteles clásicos, en los hoteles de playa, normalmente no está sucediendo. Entonces, esa sería como la explicación de por qué vamos generando nuevos procesos, nuevas ideas de entender al turismo para ayudar a que pues, los servicios puedan prolongarse y también pues, las consecuencias o los impactos negativos sean
la menor cantidad posible. No sé si me explico, Andy. Sí, profe. Bien, entonces, fíjense, ahorita con esto que está sucediendo de lo correspondiente al coronavirus, ha habido muchas charlas, muchas sesiones, conferencias virtuales que tienen que ver con el turismo y estas perspectivas que vienen después del coronavirus. Si ustedes entran al Facebook o al Twitter de la Secretaría de Turismo, van a encontrar muchas invitaciones para estas charlas. Ojalá que puedan incluir alguna, visitar alguna, es acceso gratuito, es algo similar a lo que hacemos aquí, dan una clave, se conectan y ustedes pueden estar al tanto de las recomendaciones que dan estudiosos del turismo actual. Voy a buscar algunas que creo que pueden ser representativas para nuestra materia, se las voy a compartir, no como obligación, sino como algo adicional, quien quiera hacerlo y que le ayude a aumentar sus capacidades en cuanto a la formación del turismo, lo toma. Quien no, a lo mejor diga, pues estoy ocupado, no tengo tiempo suficiente, tampoco había problema. Pero déjenme buscarla, se las comparto y ya ustedes deciden si participan o no en todas estas actividades. Esa es una ventaja de lo que estamos viviendo con el coronavirus, que muchos talleres, muchos cursos que anteriormente eran presenciales y posiblemente eran costosos, ahora se están haciendo vía remota, vía digital y generalmente gratuitos. Entonces, aprovechemos todas estas opciones que se nos presentan. Bien, ¿algún otro comentario sobre el sistema, muchachos, por favor? Los que no han comentado, ¿entendieron todo? ¿No entendieron nada? Chicos, chicas. Sí lo entiendo, profe, pero no tengo ningún comentario. Ok, gracias, Yatsiri. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, si me dan oportunidad, voy a seguir en esta lectura que vamos haciendo del por qué la importancia de trabajar con la hotelería, pero desde la justificación del sistema turístico. Entonces, si me dan oportunidad, voy a continuar. Cualquier duda que vaya surgiendo, me ayudan a presentarla. Recuerden, pueden activar su micrófono sin ningún problema y de esta manera podemos ir interactuando y podemos seguir avanzando. Bien, entonces voy con el siguiente. Dentro de la estructura turística, en esta explicación que yo les daba, la estructura turística es toda esta creación de empresas, ¿sí?, que exclusivamente se desarrollan con el fin de atender al turista, ¿sí?, y todo lo que tenga que ver específicamente con las cuestiones correspondientes a lo que nosotros explicábamos hace un ratito, que es el término o la información de estructura turística y todas las variedades de empresas con las cuales vamos a trabajar. Entonces, si me dan oportunidad, lo que voy a hacer es poder presentarles esta situación para poder trabajar, ¿sí? Entonces, ¿cómo iría esta cuestión de la estructura turística? De la siguiente manera iría, ¿sí? Entonces, aquí estoy abriendo la presentación, denme un segundito para que lo podamos revisar. Muy bien, entonces, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta cuestión de la estructura turística, ¿sí? ¿Cuáles serían, repito, todas estas organizaciones, todas estas empresas que están vinculadas y que se crean para atender a nuestro visitante? Bien, vamos con el primer ejercicio. Este es el que nos interesa a nosotros. Este es en el cual vamos a basar el estudio de nuestra materia durante este cuatrimestre. Dice: de acuerdo a las necesidades del turista, en la estructura turística, lo que vamos a encontrar es, en primera instancia, empresas u organizaciones que se van a dedicar a ofrecer alojamiento al visitante, ¿sale?
Esa es la primera creación o el primer tipo de organizaciones que participan en la estructura turística, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta cuestión nos hace referencia a la necesidad de hospedarse o de dormir fuera de casa, ¿sale? Y de esta manera buscar la mayor comodidad posible. ¿Cuáles son todas estas variantes? ¿Qué empresas? Si ustedes deciden en algún momento decir, yo no quiero trabajar en una empresa turística, yo quiero hacer mi propia empresa turística, ustedes pueden incursionar ya sea en alojamiento, en alimentos, etcétera. Pero dentro del alojamiento también vamos a tener una variedad importante, ¿sí? Una diferenciación y un tipo específico de hospedajes, ¿sí? O de alojamiento. Dentro de esta lectura y esta explicación que podríamos darle, hay que entender que el más importante y el referente por excelencia es el hotel. El hotel es el espacio o la empresa de alojamiento que se ha consolidado como el referente en la prestación de servicios turísticos. ¿Por qué? Porque el hotel se ha especializado a atender y a trabajar para personas que vienen de otros destinos o de otros sitios diferentes al de la comunidad receptora y genera una serie de servicios alrededor que permiten hacer rica la estancia, ¿sale? Entonces, esa sería la primera. Ahí, repito, encontramos la importancia de por qué analizar a la hotelería como parte del conocimiento del turismo. El hotel, entonces, como este representativo, ¿sí? O como este ancla, ¿sí? O este eje principal de las empresas turísticas, va a determinar y va a construir sus propias características conforme a la regulación que existe. Ustedes recordarán que cuando hablamos de hotelería hay una clasificación, ¿sí? Una clasificación que está marcada, ¿sí? Desde hace ya varios años, que nos habla de las categorías, ¿sí? Del tipo y del servicio que presta cada uno de los hoteles, ¿sí? Vamos a encontrar hoteles con esta clasificación utilizada que es la de estrellas, hoteles desde una estrella que tienen prácticamente servicios muy básicos, hasta el hotel de 5 estrellas que contempla prácticamente todos los servicios, ¿sí? De o para el turista en un mismo sitio, ¿sale? Y se han ido agregando con el tiempo algunas variantes, además de las estrellas, para clasificar y para entender a los hoteles. Uno de ellos sería los hoteles boutique. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Sí, El hotel profe. boutique, que es muy reciente. Acuérdense que es un espacio pequeño, no tan grande como la fotografía que vemos en la parte superior, pero que sí tiene un servicio personalizado y especializado. Tiene un número reducido de habitaciones. Generalmente hablamos de entre 10 a 15 habitaciones, pero estas habitaciones con unas características muy particulares, una temática, y eso hace que la gente se sienta muy satisfecha. Entonces, es otra variante. Y la última, perdón. De lo de los hoteles boutique, Sí. de hecho estábamos comentando la otra vez con la profesora que nos está dando administración hotelera acerca de los hoteles boutique, porque unos compañeros pusieron que tenían, creo que 100 habitaciones. No. Entonces, entonces la profe estaba diciendo que no, porque por lo regular tienen como por máximo 20 o 30 habitaciones. Entonces estuvimos buscando como definiciones de los hotel boutique y en varias fuentes encontramos que sí pueden tener hasta 100 habitaciones. Aunque no es el común, ¿sí? Puede ser que la capacidad se extienda, pero lo más recomendable o lo que hace diferente a este tipo de espacios es la atención personalizada, ¿sí? Y la especialización. Entonces, cuando tú tienes 100 habitaciones, rompes un poquito con esta perspectiva de hablar de atención personalizada y especialización. Entonces, por eso, lo más común y lo más recurrente es este promedio de entre 10 y 20 habitaciones. Puebla, como destino turístico, ha consolidado ya desde hace varios años, estamos hablando desde hace unos 10 años, una oferta interesante en hoteles de tipo boutique, ¿sí? Hablamos en la zona de los Sapos, hay uno muy famoso que es este que se llama Mesón de las Capuchinas, no sé si lo han visto, inclusive tiene un restaurante, tiene 10 habitaciones, tú puedes ahí hospedarte y la temática es 100% artesanal y poblana. Hay otro sobre la 9, el hotel
hotel boutique que se llama El Sueño, no sé si lo han escuchado, ese tiene 8 habitaciones y también las características son muy marcadas, está muy delimitado. Hay otro que es Mesón de las Capuchinas, también sobre la 9. El Casa Reina, que es muy reciente y también muy lujoso, que tiene una cantidad reducida de habitaciones y que con las temáticas, ese me parece que la temática está enfocada más a varios municipios del estado de Puebla, hace que la gente se sienta pues muy pleno y disfrute mucho de esta atención personalizada. Esa sería la característica fundamental. Entonces, por eso, el común denominador y el mínimo o el máximo está entre las 10 y las 20 habitaciones, ¿sale? ¿Cómo hace rentable una empresa o un hotel de clase boutique? Tiene pocas habitaciones, pero el precio es mucho más costoso que un hotel de 5 estrellas que tiene 100 habitaciones, que a lo mejor puede ser la tarifa un poco más baja. Entonces, es relación entre atención, ¿sí? Y esta situación, esta capacidad de infraestructura o número de habitaciones. No está garantizado que entre más habitaciones tengas vas a ganar más. Esa es la premisa también de los hoteles boutique. Puedes tener pocas habitaciones, pero mientras tu servicio sea personalizado, sea diferenciado, vas a poder ser rentable en este rubro del turismo que sería la hotelería. Y me faltaría uno, chicos, también en los hoteles, es muy reciente también. En México, cuando Cancún comienza a consolidarse como un destino turístico fuerte, esta cuestión de la hotelería y la variante, además de las 5 estrellas, también empieza a aparecer. Es esto que se llama los hoteles de gran turismo, ¿sí? O resorts hoteleros, no sé si los han escuchado, seguramente con su profesora de la sesión anterior lo tenían en cuenta, ¿no? Estos hoteles que son prácticamente mini ciudades y que la gente ya no tiene que salir prácticamente a ningún otro sitio, a menos a los atractivos que ellos consideren, pero en los centros de playa lo que está haciendo un hotel de gran turismo, estos grandes resorts, es, tienes la playa privada, tienes alberca, tienes algunas instalaciones para hacer deporte y además de eso tiene supermercados, tiene peluquerías, tiene casinos, tiene inclusive bares, discotecas, antros, y lo que hace entonces que la gente ya no tenga la necesidad de salir, ¿sale? Es otra opción también dentro de lo que manejamos como parte de la hotelería. Y repito, sea cual sea un hotel de 5 estrellas, sea un hotel de 3 estrellas, sea un hotel de gran turismo, sea un hotel boutique, la administración y el manejo debe aplicarse de forma similar, ¿sale? No porque soy un hotel pequeñito voy a limitarme y no llevar mis arqueos de caja, mis cortes, mis fichas o mi software para registrar y para hacer reservas. Cualquiera debe manejarlo, ¿no? Entonces, esa es una enseñanza que debemos valorar y que nosotros debemos aplicar en nuestras actividades cotidianas, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto de los hoteles, los Grand Resorts? ¿Algo que quieran decir, chicos? No, pero todo está bien. Venga, bueno. Pero Entonces, esos creo que también se llaman hoteles gran adelante. lujo. ¿Perdón? ¿Se les conoce así? Los de gran Que turismo, creo que a sí. esos hoteles también se les conoce como gran lujo. Exactamente, tienes toda la razón. Gran Ya lujo. está todo incluido. Restaurantes, te decía, salones de belleza, spa, tiendas de ropa, tiendas para comprar productos alimenticios, todo está incluido ahí, ¿sí? Son gran turismo o vinculados normalmente con el turismo de lujo. Excelente, ¿sale? Bien, lo siguiente serían la cuestión de los moteles. En México el motel no es algo muy utilizado para el turismo, es más utilizado para cuestiones de los locales, cuestiones realmente más sexuales. Entonces, el motel es como un asterisco dentro de nuestro territorio. El motel en Estados Unidos es algo muy común cuando la gente se desplaza por largas distancias. Estados Unidos tiene un sistema carretero muy importante, muy interesante, y entonces en este desplazamiento, cuando hay distancias ya excesivas, la gente marca su propuesta de recorridos, ¿sí? Sabe que si el viaje dura 5 días, tendrá que dormir cada uno de los días en moteles, y la característica es que el motel tiene espacio para que tú puedas dejar tu vehículo y todas las condiciones para poder descansar, ¿sale? Entonces tendríamos que revisarlo. Las siguientes son los hostales, también Profe, es un... Dime. una pregunta.
Es que una vez fui a México y vi que había muchos hoteles que decían hotel y villa. ¿A qué se referían? Hotel y villa. ¿Estaban a pie de carretera Ajá, o y otros estaban decían dentro de hotel la y ciudad? hostal. No, ¿Perdón? estaban sobre la carretera, Ok, fíjate, este es como un concepto que ellos han manejado adicional. Las villas es como un término genérico que se le ha dado a casas, bueno, por llamarlo de alguna manera, construcciones que son independientes, ¿sale? Que son un tipo de departamento y que se utilizan normalmente para hoteles, para hospedaje, perdón. ¿Por qué dice esto? Porque un hotel normalmente lo vemos en una construcción vertical. Tiene habitaciones nada más, es un edificio con habitaciones. Y las villas serían una construcción independiente, como si fuera un mini departamento que normalmente tiene el espacio para dormir, tiene el sanitario, tiene una cocina y a veces a lo mejor como una estancia. Entonces, por eso se le llama normalmente a villas. Cuando tú encuentras esto de hotel y villa, es que tendrá la construcción vertical clásica del hotel con las habitaciones y que también te podrá ofrecer estos espacios individualizados, similares a un mini departamento, donde la gente puede pernoctar. ¿Sale? Entonces, esa sería como la explicación de por qué se maneja este término. Ahora, habrá que ver también si estos espacios que tú comentabas, pues sí son utilizados para el turismo o también son utilizados por los locales, como esto que decíamos, similar a los moteles, ¿no? Habría que estar atento a eso, ¿sí? Gracias. La siguiente son los hostales. Los hostales es algo no muy común en nuestro país todavía. La característica es que las habitaciones son compartidas, que no, independientemente del lugar que tú vengas o con las personas que viajas, tú puedes compartir ese espacio de hospedaje con individuos con los cuales ni siquiera has tenido contacto. Entonces, en México, por cuestiones de inseguridad, inclusive por cuestiones de nuestras características sociales, no es muy común. En Europa es algo muy recurrente. Muchos hostales están consolidados ya en destinos fuertes, en España, en Italia, en Francia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por las mismas características sociales, ¿no? Pero en México poco a poco se empieza a incursionar en los hostales y esto yo lo he podido ver que más que en ciudades se está haciendo en destinos ecoturísticos o en destinos rurales. Ahí se están construyendo algunos hostales por el tipo de visitante o el tipo de cliente que está llegando a estos sitios, ¿sale? Entonces habría que contemplarlo. ¿Ustedes ya se han hospedado alguna vez en un hostal, chicos? No, ¿Alguno de ustedes ha utilizado hostal? no, no, ¿No? profe. Fíjense, tenemos muchas salidas pendientes. Estaría genial poder conocer algunos hostales o hacer una visita en donde conociéramos tanto hostal como hotel, como cabaña. Entonces, ojalá que el tiempo nos dé. Les platicaba hace unas semanas de cómo Cuetzalan en Puebla se ha consolidado como un destino fuerte para el turismo, tanto local como internacional, y hay varias empresas que están manejando hoteles y también hostales. Entonces, ojalá que nos pueda dar el tiempo y podamos hacer una visita para que conozcan en Cuetzalan cómo están operando algunos hoteles y algunos hostales desde la perspectiva también más ecoturística, ¿no? Entonces, ahí lo plantearemos, buscaremos la opción y ya les avisaré más o menos los presupuestos para que lo consideren, ¿sí? Bien, el siguiente sería dentro del hospedaje también, digo, esta variedad no es exenta de la operación que se le debe dar a un hotel, ¿sale? La recomendación es que pueda tomar estos ejercicios de administración hotelera y que los aplique también a estas variantes de alojamiento, al motel, al hostal, a las posadas también, a las pensiones y también a los condominios, ¿sí? Posadas, bueno, no hay mucho que explicar, ustedes seguramente la han escuchado, es algo que tiene muchísimos años ya desde tiempos pues remotos, donde la gente llega, prácticamente también son de paso, descansan, te dan un espacio, generalmente es la habitación, compartes sanitario, compartes inclusive los espacios de alimentación y generalmente en las posadas pues ya te incluyen ahí algunos alimentos. Las pensiones son para sitios o para lugares donde la estancia es más prolongada y la pensión lo mismo, te ofrece ya servicios de alimentos, ahí te incluye normalmente los 3 alimentos, te incluye el espacio para dormir
y generalmente el resto de áreas son comunes, ¿sale? El siguiente serían los condominios. Esto es muy de playa, ¿sí? Muy de sitios de playa, como Veracruz, por ejemplo, Acapulco. Muchas personas que a lo mejor tienen la oportunidad de obtener un crédito para una segunda vivienda, escogen sitios o escogen espacios de vivienda cerca de los puntos turísticos de cada ciudad, y lo que hacen en lugar de habitarla es rentarla para el turismo. Entonces tú puedes ir, hablar por teléfono con ellos, quedar de acuerdo y pasarte una semana en este condominio, que es prácticamente una casa privada, donde tú disfrutas de todas las instalaciones, sanitarios, cocina, sala, habitaciones, y tú puedes también utilizar este espacio. Es muy común, les decía, esta cuestión de los condominios en sitios de playa. Generalmente en México lo vemos en Acapulco y en Veracruz, ¿sale? Vale la pena porque si haces un viaje con, no sé, 8 miembros de tu familia, si pagas habitaciones de ocupación doble, tendrías que contratar 4 habitaciones y eso va a encarecer. Y si vas a un condominio, ahí tendremos que ver la capacidad y las dimensiones de este condominio, pero puedes ingresar con 8 personas y a lo mejor disminuir en gran cantidad lo correspondiente a el número de, de recurso económico, la cantidad de recurso económico que tú tienes que robar. Bien, bien. Las siguientes serían las casas. También esto pasa actualmente en zonas de playa, no solamente en condominios, sino espacios abiertos, espacios libres, casas individualizadas, también se renta mucho. Repito, en Veracruz y Acapulco también sucede, hay muchas casas que inclusive tienen alberca, y de esta manera podemos ahí ingresar. Ustedes fueron con Edgar y conmigo al viaje que se hizo a Tajín, sí, ¿verdad? Sí, profe. Fíjense, entonces ese es un ejemplo. Nosotros donde Profe, ¿y estuvimos es son una caras? casa. ¿Perdón? ¿Son caras? No, hay opciones, ¿eh? Hay de todo. Hay casas, decía, a lo mejor muy lujosas que tienen alberca, que tienen 4 habitaciones, albercas que tienen, perdón, casas que tienen a lo mejor 2 habitaciones, y va a disminuir. Es mucho más económico que un hotel. El promedio está por ahí de los 1,000 pesos. Y estamos hablando que como mínimo puedes ingresar entre 4 y 5 personas, y de ahí van a ir aumentando a lo mejor a 2,000 pesos, 3,000 pesos, depende del tamaño. Entonces, si ustedes van con su familia, ¿sí? Y lo que buscan es economizar en el viaje, pues yo recomendaría que pudieran utilizar una casa, porque además decía, tienen espacio de cocina, y podemos ahorrar muchísimo, ¿no? Bien saben que cuando viajamos, pues en muchas ocasiones los alimentos es algo que encarece nuestro viaje. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las siguientes serían las cabañas. Las cabañas son espacios, ¿sí? Pueden ser individualizados o puede tener un cierto número de camas, ¿sí? Ocupación triple, cuádruple, etcétera. Pero la característica es que los materiales y el estilo arquitectónico es normalmente rústico y adecuado a un sitio natural. Generalmente las cabañas siempre las visualizamos con madera, a lo mejor con algunos tabiques, etcétera, teja, es parte del atractivo, ¿sí? Y normalmente se colocan en zonas donde hablamos de un contacto con la naturaleza, ¿sí? El siguiente serían los albergues. Los albergues tiene cierta similitud con los hostales, pero la diferencia es que los albergues están ubicados en sitios muy puntuales y muy específicos. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas, por ejemplo, a hacer una visita a una ciudad, ¿sí? O a un centro urbano, es difícil que encuentres albergues. Los albergues están más ubicados en sitios de riqueza natural. Aquí en Puebla hay algunos albergues y principalmente lo vamos a encontrar en la Reserva de la Biosfera y en los parques naturales. En Puebla, si tú quieres quedarte, por ejemplo, en el Iztapopo, ahí en Paso de Cortés, que es uno de los puntos en los cuales interactuamos, ¿sí? Hay un albergue. Entonces tú llegas, pagas el derecho. Normalmente el albergue no tiene los servicios de atención como tendría un hostal o como tendría un hotel. Lo único que tienes es ahí el espacio para tu cama. Tú te encargas de llevar prácticamente tus cobijas, zarapes, etcétera, y descansar. Terminas la noche y continúas con tus actividades. Entonces, eso también es algo común. Y me faltarían estos 3. Con estos 3 terminaríamos.
agregaríamos uno interesante que es el campamento. El campamento también como una posibilidad de hospedaje, ¿sí? De alojamiento para los visitantes, específicamente en sitios de contacto con la naturaleza, sitios que estén a la intemperie, pero que claro, también tengan ciertas condiciones. Es algo muy común y que la mayoría de los estudiantes de turismo alguna vez hemos hecho, ¿no? Nos trazamos o tenemos la intención de acampar o ir de campamento. Entonces, muchos turistas les encanta esto. No quieren encerrarse en un hotel, no quieren estar bajo cuatro paredes, no quieren tener ni siquiera televisión o los servicios básicos. Ellos quieren estar en contacto pleno con la naturaleza. Entonces, por eso normalmente los campamentos aplican. En Puebla, hay muy cerca de la ciudad, en Atlisco, hay varias zonas de campamento muy accesibles, muy cómodas, nada peligrosas. Entonces, si a ustedes les gusta esto, pues podrían darse la oportunidad. Uno es Metepec, el centro turístico de IMSS Metepec. Ustedes pagan la noche o pagan el derecho para poder acampar. No recuerdo la última ocasión que yo tuve la oportunidad de ir, estaba por ahí de entre 120 pesos. Entonces, tú tienes el derecho de poder ingresar, sí, disfrutar del espacio y pernoctar también una noche, ¿sale? Entonces, ahí lo vamos a manejar, ¿sí? De hecho, está bueno, cuando yo fui con mi familia, Ujú. estaba en 220 por persona, Ok. pero pues tú tienes acceso a todo, hasta hay albercas Ujú. y hay muchas cosas. Tienes alberca, tienes juegos, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? Entonces, vale la pena, si les gusta el contacto con la naturaleza, ¿sí? Pues es una opción, ¿sí? Y hay otro, detrás de Metepec, no recuerdo cómo se llama, es un parque donde, bueno, es un lago para hacer pesca deportiva, justamente atrás de Metepec, y también tienes posibilidad de acampar, y ese es más económico que el que nos comentaba Diana Elsie de Metepec, ¿sale? Entonces, si ustedes tienen oportunidad, habría que ir probando de todo en nuestra experiencia como estudiosos del turismo y que también disfrutaran de hacer campamento, ¿sale? Los últimos dos, con esto cerraría la información de los hospedajes, ¿sí? Sería el Trailer Park. El Park son estas casas rodantes, ¿sí? Donde normalmente lo que hacemos es, en un viaje que implique carretera, estarnos moviendo por diferentes sitios y llegar a un espacio donde tú te estacionas en esta casa rodante, tienes un sitio, un número de metros determinado, destinado para ti, ¿sí? Convives un poco con otras personas y duermes dentro de tu casa rodante, ¿sí? En México, repito, no es común, es prácticamente imposible o muy poquitas personas tienen una casa rodante, pero si hablamos de Estados Unidos, chicos, Estados Unidos es el sitio más fuerte donde vamos a encontrar lo correspondiente a los trailers park, ¿sí? Hay películas, muchísimas películas americanas que platican experiencias de familias que toman su casa rodante, que llegan a estos sitios para descanso o aparcamiento en trailer park. Llegas ahí, tienes un espacio determinado, tienes posibilidad de vaciar tus desechos, ¿sí? Recargar a lo mejor algunos elementos de energía eléctrica que se requieren para continuar el viaje y puedes estar en convivencia con otras personas, ¿sí? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado esto del trailer park? Sí, pero bueno. Valdría la pena algún día organizar un recorrido turístico con estas cuestiones del trailer park, ¿no? Y la última, chicos, esta es muy, muy reciente. Estamos hablando que esta tendrá máximo 5 años. Son las famosas aplicaciones para hospedaje. Tomo una, la más icónica, la que lleva más tiempo en operación, que es esta que conocemos como Airbnb. Airbnb es una plataforma digital donde las personas que tengan en su casa un espacio libre, un espacio disponible, una habitación para que normalmente no utilicen, la intención es que la suban, la publiquen en la página de Airbnb, y entonces cuando alguien quiera viajar y no tenga a lo mejor el recurso suficiente o lo que quiere es convivir, contactarse con otras personas o con personas locales y vivir más la forma de vida local, pues entonces va a entrar a esa página, va a observar la habitación, le va a dar reservar y va a generar su viaje y se va a presentar en este sitio, ¿sí? Entonces, Airbnb es una opción interesante porque es un poco más económica que poder hospedarte en un hotel, ¿sí? Aunque, claro,
no tiene las mismas condiciones ni las mismas comodidades que vas a encontrar en un hotel, ¿sí? Vale la pena hacer la prueba. Si ustedes viajan, este viaje de jóvenes, ¿sí? Este turismo que a veces buscamos que sea económico, Airbnb puede ser una opción interesante, siempre y cuando hay que buscar nuestra seguridad, porque en México muchas de las aplicaciones, muchos de los servicios novedosos de transporte, de hospedaje, en algunas ocasiones se han convertido también en estrategias para los delincuentes. Entonces hay que ser muy cuidadosos en toda esta información y todos estos procesos que vamos a vivir. Bien, aquí terminaría lo correspondiente a los hospedajes. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene un comentario, si quieren agregar algún punto, alguna situación, alguna recomendación, algo que me haya faltado, de acuerdo a lo que ustedes han visto, de acuerdo a lo que ustedes han vivido y a lo que han analizado con sus materias previas de hospedaje, chicos. ¿Alguien? Profe, Dime. un dato curioso es que las personas que van en bicicleta aquí en México, cuando no tienen un destino donde llegar, pueden quedarse en los bomberos. No les dan hospedaje, les prestan, creo, una cama y para que entren a servicios básicos. Interesante, ¿no? Ok, ¿y aquí hay que hacer alguna solicitud, Yatsiri, o el proceso nada más es si tú te transportas en ese medio? Es que ¿Tienes acceso? supuestamente entrevistaron a los bomberos y ellos dijeron que estaban al servicio de la comunidad por si necesitaban algo, y es de emergencia, porque como va para los que van, ¿cómo se llama? En bicicleta por todo México, es para emergencia, supuestamente. Ok, interesante, fíjense, pues son tips, ¿no? Para que nosotros podamos estar atentos de qué opciones podemos manejar. Muy bien, Yatsiri, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, ¿los bungalows entrarían en las casas? Los bungalows es prácticamente un genérico de las cabañas. Acuérdense que la diferencia es normalmente el tamaño, ¿sí? Pero comparten muchas similitudes. Entonces, es los bungalows o las cabañas, ¿sale? Serían como genéricos por el espacio donde se desarrollan y también las características de construcción. ¿Algún otro comentario, chicos? También los ecohoteles, ¿no? Ok, fíjate, esa tal cual lo incluiríamos en la categoría de hoteles, ¿sí? Porque tiene todas las características, tiene número de habitaciones, tiene un espacio para recepción, tiene a lo mejor su propio espacio para alimentos, para lavandería, pero la diferencia radica en que las construcciones con las que se desarrollan normalmente son materiales amigables con el medio ambiente. Les decía, este espacio en Cuetzalan, que ojalá pudiéramos conocer, es un hotel construido con bambú. Toda la estructura, en lugar de utilizar castillos de cemento, utiliza bambú como base, ¿sí? Como estos cimientos, y también la cuestión de castillos está elaborado con bambú. Entonces, ver este tipo de hoteles o este tipo de espacios, pues te cambia la realidad de lo que estamos acostumbrados, que un hotel es siempre cemento, ¿no? Entonces, eso vale la pena. Muy bien. ¿Alguien más? Chicos, chicas. ¿No? Bien. Entonces, Yo otro comentario. ¿perdón? Yo otro comentario. Échale. Es que estaba yo viendo, ya sabe que ahorita está de moda los famosos TikToks. Ajá. Estaba yo viendo acerca de que también ya hay una aplicación en la que te metes y te busca como que te den posada en alguna casa y no pagas nada. O sea, la gente como que alquila su casa, pues se podría decir, pero pues no te cobran nada. O sea, lo hacen porque les gusta ayudar a las personas. ¿No es esta de Coach Surfing que vimos en geografía las semanas anteriores? ¿Es otra? ¿Sí se acuerdan? ¿Perdón? Es que me desconecté, perdón, pero sí era la aplicación que me dijo. Ok, acuérdense que ese de Coach Surfing la explicamos, y generalmente si tú te mueves a un sitio, puedes buscar en esa página posibilidad de hospedarte y gratuita. Claro,
la intención es que sea un intercambio, ¿no? Que a lo mejor tú ya pudiste hospedar a alguien y que posteriormente alguien te hospede a ti, ¿sí? Entonces es interesante porque convives con muchas personas. Lo que dice Andy vale la pena, lo único es que recuerden, hay que tener mucha precaución de quién recibimos o cómo nos manejamos. Entonces hay que ser cuidadosos. Muy bien. Profe, Dime. y también con lo mismo de que le digo que hay personas que van por todo México, a veces en los pueblitos hay personas que hospedan a los que van pasando y les dan hasta comida. Igual no Ujú. les cobran nada, Ah, pero gratuito. tienen, creo, un cartel. Creo que ¿Un tienen cartel? cartel. Sí. Bueno, los ponen en la carretera Ujú, por si quieren igual ayuda. Creo que aquí en México son muy buena onda para ese tipo ujú. de cosas. Pero también recomiendan que si va a ser así, bueno, de mochileros, aquí en México tiene que ir al menos pues 2 hombres y una mujer, si Claro. solamente pues, por seguridad. Sí, 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 sí. Y ahora, pues con esto que están los feminicidios y todas esas cuestiones en contra de las mujeres, es difícil, hay que tener precaución. Esto que tú comentas, Yatsi, me recuerda un poquito algo que mi papá me platica con sus hermanos hace algunos años. Ellos hacían una peregrinación desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe caminando, ¿sí? Ya tiene varios años. Y entonces se me platicaba que, bueno, parte del recorrido es pasar por los pueblos que están cerca del volcán, ¿sí? Esto es San Nicolás de los Ranchos, por el lado de Puebla, pero bueno, llegando al Estado de México es Amecameca y todas estas cuestiones. Y entonces se me platicaba que este viaje, pues que es largo, son unos 5 días, caminaban, pero también tenían que descansar. Entonces, algo que la gente hacía, la gente en las comunidades, como muchas personas realizaban esta peregrinación, daban posada a muchos de los viajeros, te daban inclusive algunos, no todos, agua caliente por si querías bañarte, por si querías pues asearte, comida, sí, comida muy rústica, muy sencilla, nada, no un menú, etcétera, sino comida pues de la que nosotros habitualmente preparamos en casa, y lo que pedían era una cooperación. No había un monto específico, entonces era algo entre donde todos ganaban. La gente que hacía esta peregrinación pues necesitaba un lugar cómodo donde poder descansar, y también la gente pues tenía posibilidad de ganarse un dinero extra a lo que normalmente hacían. Entonces es un buen ejemplo y creo que comparte lo que tú nos comentabas de lo que has escuchado y de toda esta información. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? No. Bueno, entonces faltan 5 minutos, ya no nos va a dar tiempo continuar con el resto de información, ¿sí? Voy a dejar, o voy a quitar mi pantalla. Ya la quité, perfecto. Bien, entonces, aquí estamos. Muy bien, chicos, pues entonces, nos falta todavía seguir analizando algunas cuestiones referentes a qué otras empresas interactúan y están presentes en todo esto del sistema turístico. Ya tocamos por ahí lo correspondiente a lo que explicamos de la importancia de la hotelería y toda esta variedad, pero tenemos que seguir descubriendo algunas características todavía del sistema y la estructura, ¿sale? Entonces, lo seguiremos haciendo el próximo martes que tenemos clase de 8 a 9 y veo las últimas preguntas. Aquí me dice Víctor, ¿dónde se van a subir las tareas? Classroom, denme oportunidad esta semana de terminar las clases virtuales. Les doy la invitación por correo para que se puedan agregar y vamos a ir comenzando ya a ir solicitando tareas. Esta semana pues es la de introducción, ¿sí? Les decía, nos metimos de lleno ya a trabajar porque tenemos poco tiempo, pero las tareas esta semana no habrá. Hasta la próxima ya comenzamos con tareas y de esa manera pues seguir acumulando todos los elementos para nuestra evaluación. Acuérdense que platicamos sobre los tópicos para poder tomar la calificación, repetimos nuestras tareas, nuestras actividades, su participación y el cuestionario digital que vamos a realizar al final de cada periodo, ¿sale? En este caso, al final del primer parcial. Entonces,
en ese acuerdo estaríamos, en esa información la manejaríamos, les subo, ¿sí? la clase virtual en Classroom, se las hago llegar por correo electrónico para que ustedes lo tengan en cuenta y de esa manera pues estemos ya en la misma sintonía todos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna? Profe, Dime. las presentaciones las pondrá igual así como en el Classroom, Ándale. como esta. Sí, la subo a Classroom y ya ustedes me van ayudando a descargarla. La hacemos en Classroom porque creo que es muy fácil, ustedes pueden entrar en el momento que lo consideren necesario, ¿sale? Y entonces ahí pueden descargarlo, o si no la quieren descargar y están en su computadora, le dan clic y sin problema lo pueden abrir para estar al tanto de lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso vamos a utilizar Classroom como herramienta para poder monitorear tanto las tareas al mismo tiempo como la información que yo les voy compartiendo. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, pues entonces que tengan buen día. Nos encontramos la próxima semana. Nos vemos a las 8 y pues cualquier duda estamos atentos ahí, ya sea en el chat, ya sea por correo electrónico y seguimos en constante comunicación. Que tengan buen provecho, descansen, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Cuídense. Buena tarde. Adiós, Dulce. Profe, Adiós, Keila. ¿Qué pasó? tengo una duda, pero es de geografía. Dime. Es que no ha subido la tarea a clase para poderla entregar. Ahorita. Sí. Entonces, te digo que no he terminado las clases virtuales. Entonces, me apuro ahorita para Ya. subirla. Y de todas maneras, les voy a dar hasta el martes en la noche para que la puedan entregar. Nuestra clase de geografía es el miércoles. No es cierto. No, nuestra clase de geografía es martes. Entonces, les daré hasta el lunes en la noche para que puedan subir la tarea y ahí la puedan presentar, ¿sale? Entonces, me encargo de eso. ¿Sigues Sí, tú profe. llevando el control de la comunicación, Andy? Sí. Sí, bueno, perfecto. Entonces, Sí, cualquier cosa profe. estamos en contacto, aunque también ya está el grupo para resolver dudas y comentarios. Sí, profe. Gracias. Bueno, cuídense Ya mucho, nos habíamos descansen. espantado. No se preocupen. Hasta luego. Sí, Gracias. profe. Gracias. Adiós. Adiós.